Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Andrés Vega Báez, soy residente de Medicina Interna de segundo año y hoy vamos a hacer la revisión del caso Massachusetts para esta semana. Entonces, para iniciar el caso, tenemos una mujer de 72 años, demuestra un antecedente inicial de una enfermedad renal crónica en etapa terminal en terapia de reemplazo renal y en su enfermedad actual destacan un cuadro clínico caracterizado por náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión y pérdida de peso no especificada. Días anteriores la paciente había tenido algunos contactos hospitalarios, donde el más importante es que 18 meses atrás del cuadro clínico había iniciado diálisis peritoneal por una enfermedad renal crónica estadio 5, posiblemente secundario a una nefropatía diabética. 6 semanas antes de consultar, el catéter de diálisis tuvo una oclusión, por lo cual fue necesario cambiarla a hemodiálisis por un catéter tunelizado derecho 3 veces por semana. 16 días antes de llegar a urgencias, fue programada para la extracción del catéter peritoneal y creación de una fístula arteriovenosa. Eso lo destacan dentro del interrogatorio inicial de la paciente. Ambulatoriamente la paciente, digamos que alterno a su cuadro clínico, tenía unos venogramas normales de miembros superiores para la realización de la fístula, pero denotan que las valoraciones prequirúrgicas había tenido molestias abdominales dadas por estreñimiento, náuseas y emesis. En esos estudios ambulatorios, dentro de los estudios, encontraron un guayaco positivo en su sitio de atención primaria, y 8 días antes del ingreso había presentado distensión abdominal que venía en aumento, anorexia, y ese cuadro se intensificó el día después de haber egresado de una sesión de hemodiálisis. Dentro de los antecedentes de esta paciente tenemos diabetes mellitus insulinorequiriente, hipertensión arterial crónica, dislipidemia, insuficiencia valvular aórtica y mitral, hipertensión pulmonar, enfermedad coronaria que 2 meses antes había requerido un ingreso hospitalario por un episodio de una angina inestable, en el cual fue llevado a un cateterismo cardíaco y realizaron una angioplastia coronaria con un stent convencional en la coronaria izquierda. Tiene una miocardiopatía isquémica, demencia leve y depresión. Tenía en su historial clínico unas hospitalizaciones previas por infecciones de vías urinarias a repetición, episodios de pielonefritis y varios episodios, no nos dicen cuánto ni en qué temporalidad, pero había tenido episodios de peritonitis asociadas al catéter dentro de los 18 meses previos al ingreso hospitalario. En la revisión por sistemas encontraron estreñimiento, sangrado ocasional con las deposiciones, en el sitio de inserción del catéter peritoneal, dolor leve ocasional, y también dolor en el sitio del catéter de hemodiálisis. La familiar, no la paciente, refirió que había tenido episodios de fiebre que nunca fueron cuantificadas y que no había presentado escalofríos. Hacen un abordaje, pues dentro de sus antecedentes es una paciente del sudeste asiático que unos meses anterior se había mudado a Nueva Inglaterra y vivía con el esposo. Tenía 2 hijos, los cuales vivían en una zona cercana a la casa, tenían contacto cercano con la paciente, pero no vivían en la misma casa. No fumaba, bebía alcohol, no bebía alcohol y no utilizaba drogas ilícitas, y la historia familiar era desconocida por la persona que la acompañó en el interrogatorio inicial. Anotan en la historia clínica que el interrogatorio había sido difícil con la paciente porque no hablaban inglés, y se hizo por medio de un intérprete y de los familiares, y también que había requerido ayuda con la deambulación y las actividades diarias, y durante las consultas requería asistencia para movilidad, tenía un deterioro de sus funciones cognitivas también. Los medicamentos que estaba tomando y que anotan al ingreso es mononitrato de isosorbida, lisinopril, amlodipino, carvedilol, clopidogrel, alopurinol, niacina, sertralina, simvastatina, insulina, aspirina, docusato de sodio para el estreñimiento y
vitaminas renales, así tal cual lo anotan. Busqué como qué más podía ser ese ítem, pero no encontré que pudo estar asociado. En el examen físico anotan una paciente con unas cifras tensionales de 145/66, una temperatura de 37.6 grados y la frecuencia cardíaca, respiratoria y la saturación no la anotaron al ingreso, pero la referían como normales. La paciente estaba somnolienta, pero era fácilmente alertable, respondía lentamente a las preguntas. Al examen cardiovascular era importante un soplo cardíaco pansistólico más intenso en el ápice y un soplo diastólico a lo largo del borde esternal izquierdo. En cuanto al examen abdominal, tenía distensión abdominal con ruidos intestinales normales, no había sensibilidad, no se palpaban masa. Los sitios de inserción del catéter peritoneal y los catéteres de hemodiálisis estaban secos, sin enrojecimiento, sin drenaje y sin dolor. No sé si hasta este momento pues alguien quiera aportar algo sobre el cuadro clínico inicial o seguimos, Doc. Bueno, no, realmente pues es una paciente con dolor abdominal y muchos signos de alarma, ¿no? Empezando porque es una paciente que tiene ya antecedentes cardiovasculares y enfermedad coronaria y eso ya de paso en un paciente que tiene angina y dolor abdominal crónicamente, uno muchas veces lo primero que piensa es una enfermedad isquémica intestinal, ¿no? Y sobre todo cuando de pronto el examen físico no es proporcional con la cantidad de dolor, eso es algo muy clásico y en esta paciente sería muy difícil hacer el diagnóstico con los paraclínicos de entrada porque uno siempre va buscando hiperlactatemia con acidosis metabólica con anion gap alto, salvo que sea un infarto venoso en cuyo caso casi no siempre hacen acidosis metabólica ni hiperlactatemia, pero cuando son arteriales con un paciente con diabetes mellitus, con enfermedad renal crónica, con enfermedad coronaria, uno dice, bueno, una enfermedad isquémica podría explicar muchas de estas cosas. Una pancreatitis crónica es menos probable, ¿no? Ella no tiene antecedentes de enfermedades autoinmunes, no toma alcohol todos los días y ellos son claros en decir eso. La distensión abdominal con obstrucción intestinal nos suena a hablar de pronto de ausencia de flatos. Si tiene el antecedente de la diálisis peritoneal y eso es algo que uno debe buscar porque en todo paciente que tenga dolor abdominal con un catéter de diálisis peritoneal hay que preguntarle el siguiente paso porque hay que tener 2 de 3 criterios y es que el líquido sea turbio o que tenga más de 100 leucocitos y más del 50% de neutrófilos o un cultivo positivo, porque pues uno no tiene como tener en la mano. Entonces, lo que uno tiene en la mano cuando está interrogándolo es mirar si el líquido es turbio o es sucio, que sería una buena pregunta para hacerle a esta señora. Otros diagnósticos pues, no parecen como tan probables, pero recuerden que ellos hacen colecistitis enfisematosa y hacen pielonefritis enfisematosa y que más o menos un 10 al 15% de las infecciones de vías urinarias no hacen síntomas irritativos urinarios. Este cuadro clínico es más o menos crónico, por eso es que de pronto ellos dicen no parece algo tan agudo y se van con otros diagnósticos diferenciales que más adelante nos vas a comentar. Pero el diagnóstico de peritonitis asociada al catéter es algo clave, más cuando tuvo una infección peritoneal previa, porque donde haga 2 o más, en menos de 4 semanas toca cambiarle el catéter, ¿no? Y ya lo iremos viendo, no sé de pronto qué más quieran opinar. Sí, señor. Pues hablando de síntomas generales como las náuseas que son persistentes, los vómitos, estreñimiento y la distensión abdominal en un paciente que tiene antecedente de enfermedad renal crónica y que está pues en estadio terminal, nos toca mirar que tenga una buena adherencia a las diálisis, bien sea si se está haciendo peritoneal o hemodiálisis, porque también podrían ser síntomas inespecíficos de una urgencia dialítica. La uremia y otra cosa es en diabetes mellitus la gastroparesia, ¿no? Hacen náuseas, hacen intolerancia, se distienden fácilmente, hacen plenitud precoz y más que ella no lleva 3 días, lleva bastantes días con el diagnóstico diferencial. Entonces vean todos los datos tan importantes a la historia clínica que no debe tener, inclusive una isquemia mesentérica embólica, porque con una cardiopatía estos pacientes es muy probable que tengan fibrilación auricular. No está documentada, pero uno siempre hacerles un electrocardiograma en el servicio de urgencias. Listo, vale Andrés. A menos que alguien más quiera decir algo, pero vale Andrés. Bueno, entonces tenemos estos laboratorios que fueron del ingreso. En la cuarta casilla vemos los laboratorios del ingreso al hospital.
hemoglobina 9.3, hematocrito 28.6, que en el comportamiento de dos ingresos previos que había tenido 17 días antes y 16 días antes, no tuvo un cambio, digamos, significativo. Un conteo de leucocitos que en 8.300, similar a los conteos anteriores, no tuvo un cambio importante. En cuanto a los electrolitos, también se mantienen con unas variaciones que no son significativas. La función renal pues elevada en el contexto de su enfermedad renal crónica en diálisis y pues sin un criterio claro pues de subdiálisis o de urgencia dialítica como uno de los diagnósticos diferenciales. La glucosa controlada y una ferritina que fue tomada 16 días antes del ingreso, que estaba algo elevada, pero que no se hicieron controles posteriores. Entonces, digamos que aquí de los laboratorios de ingreso pues no hay algo que nos oriente hacia una u otra etiología y realmente están dentro de valores normales, nada llamativo. Consideran hacer un estudio del líquido peritoneal, teniendo en cuenta que el examen físico encontraron distensión abdominal y dado el antecedente de la diálisis peritoneal, hacen este estudio de líquido peritoneal al ingreso, donde es llamativo el color naranja al ingreso, con una turbidez moderada, con un conteo de células rojas de 6.380, unos leucocitos de 1.240 y en el diferencial de las células un predominio linfocítico del 44%. Y digamos no se tomó más estudios, no se tomó albúmina en ese momento para estudios más avanzados de ese líquido abdominal. Pues un control que pues ya lo vamos a ver más adelante, un control que se hizo al segundo día de ese líquido. El electrocardiograma de ingreso estaba reportado en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto y signos de hipertrofia ventricular izquierda, y una radiografía de tórax con opacidades intersticiales difusas en ambos campos pulmonares que corresponden a edema intersticial, cardiomegalia leve y ateroesclerosis aórtica. En este punto pues es importante el tiempo de evolución. La paciente no tenía diálisis peritoneal, ¿no? Hacía unos días se había suspendido la diálisis peritoneal, por lo cual no se estaba infundiendo líquido al peritoneo. Y es importante hacer el abordaje pues, de la peritonitis como tal, posiblemente asociada al catéter, porque el dispositivo estaba ahí, el cuerpo extraño estaba ahí, lo que favorece un episodio de peritonitis, pero también importante el hallazgo de ascitis, que eso sí, digamos, es distinto, no le estábamos infundiendo líquido, no estaba en diálisis peritoneal y hay un hallazgo de distensión abdominal y de un líquido tomado de la cavidad peritoneal que lo vamos a discutir más adelante. Una tomografía de abdomen. Señor. ¿Qué opinan de los paraclínicos que le pidieron inicialmente? Obviamente retrospectivamente todo es mucho más fácil, ¿no? Pero esos paraclínicos que le pidieron inicialmente, ¿ustedes qué opinan? ¿Le Pues añadirían me algo llama la más? ¿Están de atención, acuerdo? Claro. me llama la atención la anemia. No escriben ahí los volúmenes ni las características de la anemia, pero tiene una ferritina elevada y en el contexto de una paciente con tantas comorbilidades nos hablaría de una anemia de enfermedades crónicas. Obviamente hace falta el resto del perfil ferrocinético. Lo otro que llama la atención y que mencionó Andrés es que no solicitan una albúmina para hacer después, digamos que cotejarlo con la albúmina o las proteínas del líquido peritoneal. Y algo más, es una creatinina, No ¿no? sé si, ¿Qué no sé, utilidad? también están Dime. pidiendo ahí el 1,3 beta de glucano. Pues es en los pacientes que están en diálisis peritoneal, se sabe que cuando estamos frente a la sospecha de una, pues que fue como una de las impresiones diagnósticas iniciales de una peritonitis asociada a catéter de diálisis peritoneal, en estos pacientes, como pues aparentemente ya también había tenido un episodio previo, muchas veces se inicia profilaxis, o sea, se debe iniciar profilaxis contra hongos, y no sé si en ese contexto, no sé si es por ser allá en Estados Unidos, le hayan pedido sospechando que pues por ser un episodio
por ser una repetición pues no repetición, porque no sabemos cuál era el microorganismo de pronto que tenía previamente, entonces le estén solicitando por sospecha de una peritonitis fúngica. No sé si de pronto ahí cabría, pues porque no entendería en qué otro contexto le pedirían el, eh, el 1,3 beta de glucano. Sí, es Pues por sí, eso. digamos que Es por eso. es por eso, sí. En los enfoques de una peritonitis que haga recidiva o que no tenga una adecuada respuesta al tratamiento, pues sí es importante descartar gérmenes no usuales y dentro de los cuales están los hongos, pero digamos que fue un enfoque al principio. Y pues bueno, otro de los diagnósticos diferenciales de ese dolor abdominal crónico, pues una amilasa que realmente estaba normal al ingreso para el diagnóstico de una pancreatitis. ¿Usted le Pues hubieran que pedido la milasa? sí, pues digamos que el cuadro no es el cuadro de una pancreatitis aguda, pero hay pancreatitis crónicas que pues sí pueden cursar con episodios de dolor y emesis y da la tranquilidad de uno tener una amilasa normal al ingreso dentro de los diagnósticos diferenciales. Lo que pasa, Andrés, es que la amilasa en una pancreatitis crónica está muchas veces Crónica, normal. sí, Es preferible normal, pedir sí. la lipasa, ¿no? Es preferible una lipasa y la Sí, imagen te va a ayudar bastante. La creatinina en estos pacientes muchas veces no tiene mucha razón de ser, salvo que quieras ajustarle medicamentos, pero como ya está en diálisis de algún tipo, ya con el saber que tiene diálisis, con eso le puedes ajustar tratamiento. Así que lo usual es no pedir la creatinina en pacientes en diálisis, pero miren que allá inclusive, eso es lo que les quiero mostrar, allá también la piden, ¿sí? Pero en realidad si uno es puritano, la creatinina en paciente en diálisis no tiene mucha razón de ser, porque pues obviamente la hemodiálisis va a barrer la creatinina, entonces tú vas a encontrar una creatinina en uno y no por eso le pones la dosis plena a un paciente de ciertos antibióticos, sino que lo pones enfocado en la hemodiálisis y en la farmacocinética de lo que le estás poniendo. Y la amilasa era la otra cosa. Me parece que de pronto la ferritina, aunque sí, muy probablemente este paciente tiene una anemia de trastornos crónicos y probablemente es por la nefropatía crónica, muy probablemente esa ferritina está alta también como un reactante de fase aguda. Es algo que nos recalcó mucho ahorita el coronavirus, ¿no? Entonces esa ferritina no es propia del coronavirus, no, eso es un reactante de fase aguda y por eso es que en la fase aguda, pues pedir una ferritina a veces uno puede ponerse a estudiar anemias crónicas y a veces que tú le pides una ferritina a la gente y le sale alta, bueno, toca mirarlo con pinzas porque mira que en este caso me parece que está así elevada, es por el reactante de fase aguda, además de una anemia de trastornos crónicos, con lo cual estoy de acuerdo con Bella. Eso. A mí otra cosa que me llama la atención es que la paciente también tiene síntomas de sangrado al ingreso. Mencionan hematoquexia y además encontramos un líquido peritoneal con abundantes eritrocitos y es algo pues digamos que no ponen como no hacen énfasis durante el caso, pero sí me llama la atención porque un paciente va a tener tantos eritrocitos en el líquido peritoneal y porque además llega con síntomas de sangrado. Si las pruebas, digamos que de plaquetas que colocan ahí están normales, no sé si hay pruebas de coagulación, no recuerdo si estaban dentro de los paraclínicos iniciales, que es otra cosa que deberíamos mirar. Y en el contexto de esta paciente con antecedente de enfermedad coronaria, 70 años, que viene con doble antiagregación y que pues me tomé el trabajo de calcularle el precise DAP, que me da 46, no sé si también tendríamos que plantearnos un alto riesgo de sangrado con una doble antiagregación de tanto tiempo, porque creo que el implante del estén fue hace año y medio. No, hace 2 meses y medio. Sí, mira, con el Precise DAP, si eso fue un síndrome coronario agudo, aunque menciones una angina inestable, Inestable, tú sí, puedes claro. asumir que entonces fue en el escenario de una enfermedad coronaria, pongámoslo estable, porque para que haya una angina inestable tiene que ser con troponínas negativas, entonces pues uno dice, bueno, no se infartó, bueno, listo. Se lo pusieron porque tenía dolor, pues a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero para que me entiendan, coronariano persistente, ¿sí? Entonces, bueno, asumamos los dos escenarios. Digamos que es por un infarto, ¿listo? Si es por un infarto y te da el precise DAP mayor a 25 puntos, a menos que tenga un sangrado mayor o masivo, tú deberías dejarle la antiagregación por lo menos unos 6 meses. Y si es enfermedad coronaria estable con un precise DAP mayor a 25, por lo menos 3 mesecitos.
Si el sangrado no es mayor ni masivo, yo aguantaría la antiagregación a esta paciente. Después de descartarle la peritonitis bacteriana, le zamparía una colonoscopia porque en pacientes ya de esta edad hay que sospechar que la antiagregación dual o las anticoagulaciones desenmascaran tumores o lesiones sangrantes. Entonces yo lo que haría sería pedir una colonoscopia, pero esa colonoscopia la pediría con profilaxis antibiótica, precisamente porque tiene un catéter. Pero realmente yo esperaría que esto se resolviera, porque si le quitan ese catéter ya no me preocupo tanto por ponerle profilaxis antibiótica a un catéter que ya no tiene la paciente. Entonces, eso es cierto, pero salvo que tú tuvieras un sangrado masivo mayor o una cirugía que tuvieras que hacer en las siguientes 24 horas, podrías plantearte quitarle el clopidogrel y dejarle solo ASA, ¿vale? Listo, continuemos, Andrés. Sí, otra cosa es que, digamos, ese recuento de glóbulos rojos en la primera estudio de líquido peritoneal, pero que después no lo, no lo encuentran, pues muchas veces está asociado también a punciones traumáticas y a un conteo de glóbulos rojos solo por el procedimiento. Obviamente el conteo de células rojas tiene importancia para orientarlo, como lo vamos a ver más adelante, algunos diagnósticos específicos, pero pues si no lo encontraron después, pues uno podía pensar que fue eso, el trauma o la sola realización del procedimiento. Entonces, siguiendo con el caso, realizan una tomografía de abdomen y pelvis sin contraste endovenoso, encuentran atelectasias en las bases pulmonares, un nódulo calcificado en el pulmón derecho de 3 milímetros y ascitis en todo el abdomen rodeando el hígado y el vaso y una lesión lítica de la quinta vértebra lumbar. Describen cómo hicieron el procedimiento de la toma de la muestra de líquido peritoneal, encontrando un líquido denso con coágulos de fibrina. Entonces, pues sí me llama mucho la atención, pues obviamente el hallazgo de la citis, que como bien habíamos comentado en este paciente, pues no estaba en diálisis peritoneal. Entonces, digamos que este paciente sí se debe hacer el abordaje inicial de asitis. La citis debemos estudiarla en todos los pacientes y más si creemos que es el causante del cuadro actual. Primero hay que hacer un abordaje macroscópico y del aspecto, y si el aspecto hemorrágico va a orientar algunas etiologías, pero es más importante hacer el estudio citológico, el gradiente de albúmina que no se le hizo a este paciente. El líquido normal debe ser transparente, tendiendo a ser amarillo, pero con una transparencia como de cristal. Es muy importante que los pacientes en diálisis peritoneal, ese hallazgo subjetivo del cambio de la turbidez del líquido peritoneal sí tiene una sensibilidad importante para peritonitis asociada al catéter, distinto a otras cosas subjetivas que dicen los pacientes, como los cambios macroscópicos de la orina. Acá sí hay que creerle mucho a los cambios del líquido peritoneal para asociarlo a peritonitis. El aspecto lechoso o blanco, que habla de una concentración elevada de triglicéridos, o el aspecto oscuro, que habla de concentraciones de bilirrubina elevadas. Entonces, en este paciente el abordaje inicial, digamos que se puede dividir en dos grandes grupos, y es hacer el GASA, que nos va a orientar hacia dos grandes grupos de etiologías de la citis, una etiología hipertensiva con un GASA mayor a 1.1 o cuando es menor a 1.1, que vamos a ver los otros diagnósticos diferenciales. Esa es una parte del GASA que a este paciente no se le hizo. Y lo segundo es hacer un conteo de células blancas, que lo dividimos en dos grandes grupos, cuando es menor de 500 o cuando es mayor de 500. Cuando es mayor de 500, la gran posibilidad es que sea infeccioso y es lo que uno debe sospechar, pero lo dividimos también en dos grandes grupos. Si es mayor a 500, o sea, y mayor a 250, los polimorfonucleares toman un papel importante para decidir si es infección o otras causas como las neoplásicas. En el caso de que sea mayor a 50% de polimorfonucleares neutrófilos y con unas proteínas totales mayor a 1.1, siempre a estos pacientes hay que hacerle un cultivo y un gram de líquido. Si encontramos un solo microorganismo en un cultivo que sea positivo, con unas proteínas totales menores de 1 gramo, una glucosa mayor a 50 y una LDH menor a 225, podemos estar hablando de una peritonitis bacteriana espontánea. El tratamiento sería antibiótico. Otro caso es cuando tenemos más de 50% de polimorfonucleares, pero con un GASA menor a 1.1, donde cobra más importancia los cultivos polimicrobianos con unas proteínas que son mayor a 1 gramo, una glucosa que está disminuida menor a 50, una LDH elevada. Digamos que en este artículo nombran estos, pero hay muchas otras cosas que nos hacen sospechar que tenga una peritonitis secundaria.
donde se describe también los conteos de células mayores a 10.000. El mismo hecho de que sea polimicrobiana ayuda a sospechar que sea secundaria. El mayor compromiso del paciente con un shock séptico y un abdomen agudo también habla de una sospecha de perforación de víscera hueca, una fosfatasa alcalina en líquido peritoneal elevada, un antígeno carcinoembrionario elevado, también son marcadores que podemos utilizar para peritonitis secundaria. Y otro es el caso cuando tenemos una amilasa en el líquido elevada mayor a 100, que nos puede hablar de una pancreatitis como causante de esa ascitis. Cuando los polimorfonucleares son menores a 50, ahí digamos que pierde un poco la posibilidad de que sea de origen infeccioso y nos abre la posibilidad hacia dos grandes grupos, que son las neoplasias y las infecciones por tuberculosis, donde es importante hacer una citología y un estudio citológico de ese líquido. Cuando ese gasa en este conteo de menor al 50% es mayor a 1.1 y una citología positiva, pues debemos estudiar una carcinomatosis peritoneal y una hipertensión portal como causante de la ascitis. Sin embargo, a todos estos pacientes es mandatorio hacer cultivos de micobacterias por pues la alta prevalencia de peritonitis en este contexto. En el caso de nuestra paciente, pues que no se hizo ese abordaje inicial del GASA, pues digamos que se perdió ese primer abordaje diagnóstico, y tener en cuenta que la mayor posibilidad de tener o de etiología de una ascitis es la cirrosis, y digamos que en las imágenes que tomaron inicialmente no encontraron ningún cambio, ninguna alteración morfológica a nivel hepático, pero pues en el enfoque de la ascitis siempre debemos tenerlo presente. Entonces, este paciente, pienso que el enfoque inicial que se debió hacer fue hacer el enfoque de una ascitis, porque la paciente ya no tenía diálisis peritoneal en el momento de la valoración. Es importante que estos valores que les estoy diciendo, pues es para el enfoque de la ascitis. Sin embargo, hay que hacer una oración, y es que nuestra paciente tiene un catéter de diálisis peritoneal, y en este aspecto el conteo pues cambia. No son esos 500, sino un conteo de glóbulos blancos mayor a 100 después de una pausa de tiempo de un líquido que está en la cavidad abdominal mayor a 2 horas, es lo que nos da el diagnóstico de una peritonitis asociada al catéter, sumado a un conteo de polimorfonucleares que sea mayor a 50, o a un cultivo o una tinción de Gram que sea positiva. Es muy importante estudiar todas las sospechas de peritonitis asociada al catéter, tener en cuenta lo que les conté de los cambios macroscópicos, siempre mandar a estudiar el líquido. Y digamos que traje unas cosas que son importantes y que a veces no abordamos en urgencias. No es necesario hacer radiografías abdominales, no nos va a aportar nada para esta sospecha diagnóstica. Los hemocultivos periféricos pues no tienen gran rendimiento para la etiología de esta enfermedad. Y en cuanto a la peritonitis asociada al catéter, también es importante el tratamiento empírico que se puede iniciar si tenemos la sospecha clínica y los paraclínicos iniciales no lo soportan. Podemos iniciar el tratamiento empírico. Y es muy importante en los pacientes que no tienen día seco o que al momento de la valoración no tienen líquido en la cavidad abdominal, debemos infundir una solución de diálisis de 1 litro, dejarla durante 1 a 2 horas para tener mayor rendimiento diagnóstico y hacer pues el estudio de ese líquido de la cavidad peritoneal. Es importante, aquí lo traje, pero lo vamos a discutir más adelante, que sí, en estos pacientes que sospechemos peritonitis asociada al catéter, los antibióticos están indicados de manera endovenosa o peritoneal, dependiendo de la disponibilidad que tengamos, y se deben iniciar con solo la sospecha clínica. Y quería aclarar unos conceptos que son importantes en diálisis o en peritonitis asociada al catéter, y que digamos que esta paciente lo tiene, y son los episodios de peritonitis recurrente, de peritonitis a repetición, peritonitis refractaria cuando hay falla al tratamiento, y la peritonitis, pues la definición como tal de peritonitis asociada al catéter, porque esto nos va a tener una importancia, como dijo el doctor al principio, en la necesidad de retirar el catéter y hacer un cambio y pasarlo a otra terapia de diálisis mientras se soluciona el proceso infeccioso. Entonces, una infección recurrente es cuando hay episodios en menos de 4 semanas y que han recibido un tratamiento antibiótico, pero que logramos aislar otro organismo.
una recidivas cuando es en el mismo tiempo, pero el aislamiento es el mismo que tuvimos en el episodio inicial de la peritonitis, y a repeticiones cuando hay un episodio que ha transcurrido luego de 4 semanas de haber terminado la terapia, y generalmente es por el mismo organismo. Una peritonitis refractaria, la que es una falla de tratamiento, que no hay mejoría clínica, no hay cambios en el líquido, no hay un descenso del conteo de las células blancas, ni un control posterior del líquido peritoneal después de 5 días de tratamiento antibiótico efectivo. Entonces ese era un punto que quería recalcar sobre los episodios de peritonitis que podía tener esta paciente. Entonces en la evolución ellos toman un cultivo de líquido, inician tratamiento antibiótico con vancomicina. La evolución de la paciente no fue adecuada. Durante la noche presentó un pico febril de 38.3 grados. Al segundo día instilan una solución de diálisis peritoneal de 500 mililitros a través del catéter y retiran 1700 de líquido, que lo describen macroscópicamente con sedimento y fibrina, y le asocian al tratamiento a la vancomicina que ya traía, ceftazidime. Ese estudio de líquido peritoneal fue el que vimos en la diapositiva anterior, donde había un descenso de las células blancas y también de las células rojas. Solicitan laboratorios, dentro de los cuales estaban electrolitos, pruebas de función hepática, bilirrubinas, proteínas totales, lipasa, proteína y lactato, las cuales pues, no nos dan el valor, pero las reportan como normales. Al tercer día toman un examen de orina, donde el examen y la descripción es de un líquido amarillo turbio con una gravedad específica de 1029, pH de 7.5, con 3 cruces de albúmina positiva, y la presencia pues, importante de 20 a 50 células blancas por cada, y la presencia de cilindros hialinos y cilindros glanulares y cilindros serosos. En la evolución, los hemocultivos y el cultivo de líquido peritoneal y el cultivo de la orina fueron negativos. Ella continuó en su terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, y se le siguió administrando la vancomicina. Los antibióticos se fueron planificados para 14 días. No sé si está ahí pues algo para aportar, Doc. Acuérdate que esos cerosos, esos cilindros cerosos, no es un error de ortografía. Cerosos es de cereos, ¿sí? Son proteínas en degradación. Para que de pronto si alguien se conecta ahorita o algo así, esos cerosos que pusiste cilindros están bien anotados. Lo que pasa es que para evitar que parezca un error de ortografía, uno a veces pone cereos y ya. Pero el parcial de orina ahorita yo creo que pasó a un segundo plano. Lo que pasa es que el parcial de orina sí nos dice algo, y es que esta paciente tiene función renal residual. Al tener función renal residual, Sí, plantea la posibilidad de que el antibiótico que le estés poniendo se esté eliminando, y eso hace que la farmacodinámica se pueda caer un poco. Pero lo otro que plantea la posibilidad es que mira que cuando tú pusiste a tratar los paraclínicos, ahí tomaron el líquido peritoneal al segundo día, aunque lo habitual es tomarlo al tercer día, y seguía con más de 1090 leucocitos. Eso es un marcador de falla terapéutica. Entonces esta señora no iba bien. Y uno al tercer día siempre debe tomar una nueva muestra de líquido. No sé si aún lo sigue haciendo Nefro, creo que sí, pero no siempre le pide una segunda muestrica. Ellos por ahí le dieron salida a la paciente, creo que no hemos llegado ahí, ¿no? No, señor. No, listo. Todavía no. Entonces estos pacientes, sin completar los estudios. ellos se dan palo por eso. Yo quiero recordarles algo, y es que cuando estas peritonitis bacterianas son primarias, esas peritonitis por catéter no son agresivas, usualmente no son letales, tanto así que cuando uno ve respuesta inflamatoria sistémica o el paciente va muy mal, uno debe sospechar que sea una peritonitis secundaria. Pero además el problema con estas peritonitis es que, si bien es cierto que no son letales, dañan la membrana y el intercambio de la membrana, y eso sí es gravísimo, porque el paciente va perdiendo cada vez la capacidad de continuar en su diálisis peritoneal. En este caso ya no era un problema porque ese catéter ya estaba ocluido, estaba disfuncional. ¿Cómo tomaron una muestra en un catéter ocluido? Probablemente la primera punción, probablemente por eso salió sangre, fue una punción,
Y Viviana planteaba algo muy interesante y es que el encontrar muchos eritrocitos en el primer líquido en el análisis de laboratorio podía tratarse un hemoperitoneo. La verdad es que muy probablemente utilizaron pues la clínica, entonces apenas sacan líquido, eso sale turbio y sale ahí como con detritos. Ellos dijeron esto es una peritonitis bacteriana y desecharon el diagnóstico del hemoperitoneo, que siempre hay que pensarlo. Acuérdense el caso que tuvimos hace poco ahí en urgencias de la abuelita con el hemoperitoneo que está anticoagulado. Entonces, y la imagen, el TAC, ayuda un poco con las unidades Homefield a de pronto intentar estimar si eso es sangre o si de pronto es líquido. Eso no es como tan fácil, pero puede ayudar un poco la densidad del líquido, ¿sí? A propósito de los cultivos, como tú lo mencionaste, son de muy mal rendimiento, pero a pesar de que sean de mal rendimiento, se piden. Lo mismo la Sí, adenosina de sí, señor. amenaza y lo mismo que los cultivos de líquido peritoneal siempre se deben hacer en frasco de hemocultivo. El antibiótico, aunque ellos lo planearon a 14 días porque estaban negativos los cultivos, va de 2 a 3 semanas dependiendo del microorganismo. Lo que pasa es que en este caso fue negativo y eso fue lo que les activó las alarmas. Bueno, ahí destacan ahí el acto heroico de uno de los felos de nefro que pues interrogó a la paciente y se dio cuenta pues de algo muy extraño que tú nos vas a mencionar. La perfusión miocárdica, no sé qué pasó, probablemente fue que les dijo que tenía algo de dolor torácico al ingreso o habrá pasado algo, pero pues en este caso no era tan necesario. Sí, no, Aunque sí no, la... Ah, pero le van a cambiar el catéter, ¿no? Se le van a retirar, entonces por eso, sí, mentiras, que se le van a retirar el catéter, entonces estaban mirando la posibilidad quirúrgica de alguna intervención quirúrgica, entonces seguramente se asustaron un poquito ahí, más que la paciente venía con doble antiagregación y el ver metal stent había sido hace poco, pero eso fue en el 2013 este caso. Ya en los siguientes años ya nos dimos cuenta, por más estudios que hicimos, que si eso se hubiera repetido ahorita, hoy en día, empezando, no tendría un catéter convencional, tendría uno de medicamentos y que al mes ya se puede suspender de forma segura la doble antiagregación. Pero eso en el 2013 no lo sabían, no lo sabía nadie en el mundo, entonces pues no hay que darles palo por hecho. sí, señor. Bueno, Sí, no, realmente la paciente pues no había presentado angina ni nada, pero hacen estudios de extensión dentro de los cuales se realiza una perfusión miocárdica con cicatrices leves e isquemia de la pared ventricular izquierda inferolateral, un ecocardiograma con una fracción de eyección del 79%, hipertrofia simétrica ventricular izquierda, una insuficiencia aórtica moderada con insuficiencia mitral leve en relación a los soplos que habían encontrado al inicio, con una aorta ascendente dilatada sin derrame pericárdico. Describen una prueba de tuberculosis, la pongo interrogada, debe ser un Mantox que fue negativa a las 48 horas, unas serologías infecciosas hepáticas, unos anticuerpos para el virus de la hepatitis B que fue positivo, con unos estudios posteriores que no los anotan en el artículo, pero dicen que descartan la infección activa por hepatitis B y por hepatitis C. Esta es la imagen de la tomografía que habíamos descrito al inicio, donde las unidades Hemphill sí son importantes, de 10 a 20 para demostrar, aparte del líquido peritoneal y de la titis, se encuentran como hallazgo importante engrosamiento del peritoneo en la primera imagen. En la segunda imagen describen el catéter de diálisis peritoneal, el cual estaba localizado en el hipocondrio derecho y no había colecciones asociadas a su trayecto, y en la imagen inferior la lesión lítica que tenía en el cuerpo vertebral L5 asociada a una masa de tejidos blandos anterior, y lo describe el radiólogo con sospecha de infección versus una enfermedad maligna a este nivel. Hacen durante la revisión la importancia de diálisis peritoneal de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en Estados Unidos. El 6% de la población tienen diálisis peritoneal y requiere unas características especiales de los pacientes, y es tener una anatomía peritoneal intacta, deben tener un estado funcional y cognitivo adecuado para poderse realizar los recambios y su terapia dialítica en casa para instilar la solución externa al catéter tunelizado, y de ahí pasar a la cavidad peritoneal. La punta del catéter, pues, que está ubicada en los recesos pélvicos, generalmente distinta a la localización pues que tenía esta paciente, y es importante que, si bien el circuito es semicerrado, pues puede permitir el ingreso de microorganismos y la producción de una peritonitis asociada al catéter, que es la principal
allá de esta terapia de diálisis, que si bien es muy cómoda para los pacientes, pues los expone al riesgo de la infección y de daño de la anatomía del peritoneo. La Sociedad Americana de Diálisis Peritoneal considera que una tasa normal de presentación de peritonitis peritoneal, de peritonitis asociada al catéter de diálisis, es una tasa de un caso por cada 18 pacientes al mes en las unidades de diálisis, y esas infecciones son la causa más frecuente junto con las enfermedades cardiovasculares de hospitalización en estos pacientes de diálisis. Ellos hacen un recuento de acá de este punto hacia atrás y consideran que la paciente está cursando con una peritonitis recurrente, que de hecho ameritó que el paciente fuera a hemodiálisis porque el catéter no estaba funcionando adecuadamente. Como vimos, yo les conté en la primera diapositiva que la paciente estuvo programada para la extracción de un catéter, y cuando uno lee todo el caso, hay partes donde uno se pierde si sí le quitaron el catéter o si no se lo quitaron o por qué, y ellos hacen la anotación que complicaciones de la cardiopatía isquémica retrasaron la extracción del catéter de manera ambulatoria. Me imagino que esto fue lo que suscitó hacerle los estudios complementarios del ecocardiograma y la perfusión miocárdica. También anotan problemas de la atención a esta paciente, que la atención fue fragmentada. Como vimos que esos ingresos hospitalarios del día 16 antes de entrar y 17 no fueron en el mismo hospital donde estamos hablando, que fue la atención final de esta paciente. Y otro problema es que no había un historial médico consolidado de las atenciones previas, y pues la evidente barrera del idioma, porque la paciente no hablaba inglés y no pudo tener un contacto como adecuado con el personal médico. Eh, los cuadros de peritonitis asociada a la diálisis peritoneal tienen síntomas sistémicos y abdominales. En el caso de nuestra paciente, pues llamaba más la atención los síntomas abdominales. No tenía síntomas sistémicos, excepto por esos picos febriles no cuantificados que nos contaban los familiares que había tenido, y sí dolor abdominal, náuseas, vómito, incluso diarrea, eran síntomas que sí tenía la paciente, y dolor a la palpación abdominal. Esta paciente, pues esos dolores los venía presentando durante varias semanas, lo que ayudó como a la sospecha inicial y a orientar el diagnóstico. Es importante que ya no estaba recibiendo diálisis peritoneal y que el hallazgo de líquido en la cavidad pues correspondía a una citis que ameritaba un estudio. Ellos también anotan que al no encontrar signos de irritación peritoneal o de un dolor abdominal intenso, disminuyó las sospechas diagnósticas y los hizo como tranquilizarse y hacer que la atención de esta paciente fuera de manera como lenta. Y también unos leucocitos normales que encontraron al ingreso en el cuadro hemático no los alarmó tanto hacia un proceso infeccioso pues grave o difícil de controlar. El líquido peritoneal que le tomaron pues sí cumplía el criterio de los leucocitos elevados, mayor a 100 células por campo de alta potencia, con un cultivo que puede ser positivo, que en ese caso nos facilita pues el diagnóstico, o estéril, como es el caso de esta paciente. Y también les llama la atención la presencia de engrosamiento peritoneal, que siempre que se enfoca ese engrosamiento peritoneal, pues lo dividimos en dos grupos grandes, que son las causas infecciosas y las causas neoplásicas. Dentro de las causas infecciosas, pues sí están desde procesos infecciosos locales del peritoneo, como la peritonitis de cualquier etiología en sus estadios agudos puede dar engrosamiento peritoneal, o cuadros sistémicos como pues los cuadros de tuberculosis u otras enfermedades granulomatosas que pueden dar este engrosamiento a ese nivel. Y en las no infecciosas pues están las neoplasias de cualquier origen, que pueden conllevar a una carcinomatosis peritoneal y dar esa imagen de engrosamiento del peritoneo. Ellos hacen también salvedad en que la segunda muestra se tomó después del lavado de catéter, distinta a la que se hizo al principio, lo que pudo pues haber alterado el conteo de células, sobre todo las células rojas, que ya lo habíamos
discutido anteriormente, y anotar pues, otros diagnósticos diferenciales de esas células rojas al inicio, que pueden estar relacionadas a peritonitis química, o los pacientes que reciben radiación, que no es el caso de nuestra paciente, o las neoplasias también pueden cursar con conteos de células rojas elevados en los líquidos peritoneales. Entonces, en esta paciente, el diagnóstico inicial fue peritonitis asociada al catéter de diálisis peritoneal. Iniciaron un tratamiento antibiótico empírico, que la recomendación, pues, digamos, del tratamiento, no hay diferencia entre la administración intraperitoneal o la administración endovenosa. La decisión de qué antibiótico elegir, pues, va a depender, como en todas las infecciones, de si tenemos aislamientos previos, que en el caso de nuestra paciente no nos anotan cuál fue la etiología de las peritonitis previas, la resistencia local y la toma de un cultivo previo al inicio del antibiótico. Es necesario cubrir bacterias gram positivas y gram negativas, y la recomendación es una cefalosporina de primera generación o vancomicina. Pues la primera recomendación que daban ahí es que fuera de manera intraperitoneal. Y una segunda opción de tratamiento son las cefalosporinas de tercera generación asociadas a quinolonas, que tienen pues buena entrada al líquido peritoneal, o gentamicina, pues que en el caso de nuestra paciente se debe tener cuidado por el riesgo potencial de nefrotoxicidad y compromiso de la función residual. En esta paciente, pues la elección fue vancomicina y ceftazidima, y plantean unos iniciales de esa peritonitis a la cual iniciaron tratamiento, y fue que tuviera una peritonitis recurrente que cumplía los criterios, una peritonitis parcialmente tratada, otra sospecha, por lo que la paciente no había tenido un seguimiento clínico estricto, que el tratamiento previo haya sido incompleto y lo que haya hecho que perpetúe la infección en la cavidad peritoneal. Otro diagnóstico diferencial que se plantean es que el catéter pueda estar contaminado, y estando gérmenes importantes, que son los hongos, que los discutimos al principio, o la colonización por pseudomonas, que puede causar estos episodios como de peritonitis que se cronifican, y el uso de antibióticos previos a este cuadro de peritonitis, que pudo haber negativizado los cultivos, lo que dificultó un diagnóstico etiológico de esta paciente. Estos son los diagnósticos diferenciales como más cercanos, y alternos, pues hay otros diagnósticos de peritonitis secundaria, que ya pues les conté al principio qué cosas nos hacen pensar que sea una peritonitis secundaria, donde es muy importante la clínica y el compromiso de la paciente que no la tenía, y los otros son los marcadores del estudio del líquido peritoneal. Pero sí importante ver en una paciente que tenga peritonitis que no mejora después del tratamiento, como es el caso de nuestra paciente, tener en la cabeza diverticulitis, colecistitis, apendicitis, pancreatitis, o una infestación por estrongiloides como causas de peritonitis, o de ruptura de víscera hueca en estos pacientes que no mejoran. Hacen un análisis del hemoperitoneo, las causas pues múltiples, y les hacen la anotación de los hematíes en el primer líquido peritoneal, donde la primera sospecha es que haya sido una punción traumática, pero en el caso de una mujer, las anormalidades ginecológicas, los tumores ováricos, los quistes ováricos rotos, las neoplasias, sobre todo en nuestra paciente con una lesión lítica a nivel de la columna. Una neoplasia es un diagnóstico que podría explicar muchas de las cosas que el paciente tiene una peritonitis con predominio en el líquido de linfocitos, tiene una lesión lítica en la columna. Si nos acordamos de la enfermedad actual, tenía pérdida de peso, y tenía en la tomografía una imagen de realce o engrosamiento del peritoneo. Entonces, una neoplasia es otro diagnóstico diferencial importante para esta paciente. Las hernias con sufrimiento de asa cursan con hemoperitoneo, la enfermedad isquémica intestinal, que ya comentamos el cuadro clínico al inicio, la peritonitis eosinofílica y la esclerosis peritoneal encapsulante, de la que ellos la plantean como un diagnóstico, y lo vamos a ver más adelante. La esclerosis peritoneal encapsulada es un engrosamiento, una esclerosis de la membrana peritoneal, que se caracteriza, digamos que tiene cosas para que favorecen el diagnóstico, pero otras que lo excluyen en nuestro caso, y es un dolor abdominal que es crónico, asociado a distensión abdominal, como la que tenía nuestra paciente, más en pacientes que tienen desnutrición,
y se asocia en ocasiones esa esclerosis a una posibilidad de obstrucciones del intestino delgado y del intestino grueso con episodios de agudización del dolor. Es una causa frecuente de peritonitis recurrente y de hemoperitoneo en un primer estudio de líquido. Sin embargo, el tiempo de evolución es lo que no cuadra. Generalmente, el tiempo de evolución de tener diálisis es en pacientes que llevan más de 5.1 años de terapia. Solo el 20% de los pacientes con esclerosis peritoneal encapsulada hacen el cuadro antes de esos 5 años. La imagen tomográfica es de un engrosamiento peritoneal y se puede asociar en el 15% de los pacientes con ascitis, calcificación, y es una enfermedad, es un diagnóstico diferencial pues que digamos yo no lo conocía y hay que tenerlo en cuenta porque se asocia a una alta mortalidad porque no tiene ninguna alternativa terapéutica. La causa de fallecimiento de estos pacientes son perforaciones intestinales y abdomen agudo que los va a llegar a muerte. Entonces eso fue uno de los diagnósticos que se planteó al ingreso, y esta tabla la traje para mostrar qué cosas estaban a favor, qué cosas estaban en contra y cómo se hizo la para ir diferenciándolo. Entonces, ¿qué tenía o qué era lo más probable en esta paciente? Una peritonitis inadecuadamente tratada por tratamientos ambulatorios incompletos, lo que podía dar unos cultivos negativos ahora y un cuadro pues que se perpetuó en el tiempo por la mala adherencia al tratamiento. Ese es el primer diagnóstico diferencial que se plantean. Lo segundo es que tenga una enfermedad neoplásica metastásica maligna, que a favor tiene el engrosamiento del peritoneo, tiene pérdida de peso, tiene ascitis inexplicada de predominio linfocítico y una lesión lítica en la columna lumbar. En cuanto a la peritonitis recurrente, está muy asociada a infección del catéter, a colonización y a infección del sitio o del trayecto del túnel del catéter, en el cual al examen físico es muy importante que siempre cursan, o la mayoría de las veces, con eritema, con calor, con rubor y con secreción purulenta en el sitio de la inserción, lo cual la paciente no lo tenía. Lo otro es que los catéteres de diálisis que están colonizados tienen más rendimiento el cultivo, tomarlo de ahí del sitio de inserción del catéter. En el caso de nuestra paciente, pues esos cultivos fueron negativos. La esclerosis peritoneal encapsulante, lo que no les cuadraba o lo que no cuadraba para este diagnóstico era el tiempo de duración de la paciente en diálisis. La peritonitis micótica o por infección de bacterias o de gérmenes atípicos, a favor tenía que ese es el curso de una peritonitis. Es una peritonitis que no mejora en el tiempo, que se perpetúa y que se puede cronificar, y generalmente el hallazgo en el líquido peritoneal es a expensas de linfocitos y no de neutrófilos, como las peritonitis bacterianas como más frecuentes. Y en cuanto a la peritonitis secundaria, la ausencia de irritación peritoneal y el compromiso sistémico del paciente son las cosas que no les llamó mucho la atención y que disminuyó la posibilidad de este diagnóstico. Entonces, esos linfocitos que encontramos en el líquido peritoneal generalmente se pueden explicar por dos causas muy grandes, que son las neoplasias y las infecciones por Mycobacterium tuberculosis. Y hacemos la relación de que una peritonitis inadecuadamente tratada también se relaciona con gérmenes pues, atípicos, hongos o Mycobacterium tuberculosis. En este punto, haciendo este análisis, ellos consideran que esos son sus dos principales diagnósticos, por lo cual solicitan un nuevo cultivo del líquido peritoneal y revisión de las muestras. Indican retirar el catéter y también indican la toma de una biopsia del peritoneo pues para orientar las ayudas diagnósticas que tenían el paciente. Y esto lo traje para recordar cuáles son las indicaciones de retirar un catéter de diálisis peritoneal, y son los pacientes que tenemos con peritonitis refractarias, los pacientes que tienen peritonitis con recidivas, los pacientes que tienen daño del túnel pues por infección. Todo aislamiento de una peritonitis fúngica deberíamos, pues, y dependiendo también de los aislamientos como pseudomonas también requieren retirar el catéter de diálisis peritoneal, que fue lo que se hizo en esta paciente.
Este es el resultado de la biopsia, donde el doctor pues, que indicó la toma de las biopsias sí plantea como su diagnóstico diferencial una infección por tuberculosis, porque pues como vimos las características clínicas apuntaban hacia eso. Entonces en esa biopsia peritoneal se hace una tinción de hematoxilina y eosina, encontrando una infección granulomatosa extensa con necrosis focal. Se hace una tinción de plata, la cual fue negativa para microorganismos fúngicos, y una tinción rápida para bacilos alcohol resistentes, la cual fue positiva para la presencia de micobacterias en esa tinción. Y esta es la histología. En la parte A vemos una reacción granulomatosa con una necrosis central y células inflamatorias formando un típico granuloma, y en la derecha la tinción de Sim-Nielsen con la presencia de micobacteria tuberculosas en esa biopsia de tejido peritoneal. El diagnóstico definitivo de esta paciente pues nos lo dio la sospecha inicial pues del médico que sospechó la tuberculosis y sospechó y pidió la biopsia de peritoneo, y encuentran hallazgos histológicos que fueron consistentes con una peritonitis por micobacterias. Sin embargo, este diagnóstico se confirmó con un cultivo que salió 20 días después, que confirmó la presencia de una micobacteria tuberculosa. Es el diagnóstico de una peritonitis tuberculosa. Sin al paciente no se le inició el tratamiento durante la estancia hospitalaria. A él se le dio salida y luego de 13 días de hospitalización se le dio salida. Cuando ellos encontraron el reporte del cultivo, fue necesario hacer un llamado telefónico al paciente. Le dieron instrucciones respiratorias, pues ante el diagnóstico lo citan nuevamente al hospital, le hacen una tomografía de tórax encontrando árbol de gemación del lóbulo superior izquierdo y 3 muestras de esputo para tuberculosis, la cual fue positiva, y hacen el diagnóstico también de una tuberculosis pulmonar. En este segundo interrogatorio, después de haberla tenido hospitalizada 13 días, ellos hacen un hallazgo que no lo tenían previamente, y es que su esposo había sido tratado por tuberculosis pulmonar un año antes. En esa consulta hace un año, volviendo a interrogar, a la paciente se le ofreció la posibilidad de hacer las baciloscopias, la tomografía y la quimioprofilaxis con isoniazida. Esos exámenes fueron rechazados por la paciente, no se tomó los medicamentos, y nunca durante el interrogatorio de esta paciente de los 13 días de hospitalización se tocó ese tema pues del contacto cercano y estrecho con el paciente, con su esposo positivo para tuberculosis. Esta es la TAC de tórax que le hacen cuando la rehospitalizan, donde vemos en la imagen de abajo la imagen de árbol de gemación en el segmento apical pulmonar izquierdo, pero llamativo también el hallazgo de una masa con densidad de tejidos blandos a expensas o dependiente del esternón, lo que suscitó la realización de una biopsia a ese nivel. En el seguimiento, la paciente continuó con pérdida de peso, con anorexia, con diaforesis nocturna, no había presentado síntomas respiratorios. Se encontraba una presencia de ganglios hepáticos cervicales y un nódulo fluctuante en el esternón, que se le hizo la biopsia. Se recibe el reporte de ADA, pero pues después de la hospitalización en 23, que pues digamos es sugestivo. Como sabemos, la adenosín de aminasa se eleva pues en la infección por tuberculosis con ese rango de referencia para sospecharla. No es específica la tuberculosis y tiene muchos otros diagnósticos diferenciales, dentro de los que están algunas otras infecciones y algunas neoplasias como los linfomas, pero en el contexto de esta paciente pues ayuda a reafirmar el diagnóstico, que en muchas otras oportunidades ese ADA debe ser un examen que se tome o que se tenga el resultado antes, pues para orientar la sospecha diagnóstica. Se le hizo un VIH que fue negativo, y llegó el resultado de la biopsia del nódulo external con una tinción de hematoxilina y eosina que muestra una inflamación granulomatosa con grandes zonas de necrosis, una tinción de Sim-Nielsen con presencia de bacilos alcohol resistentes, y un cultivo 18 días después positivo para Mycobacterium tuberculosis, y se hace el segundo diagnóstico de una osteomielitis tuberculosa ya con unas baciloscopias y un cultivo de esputo que fueron negativos. Hacen unas aclaraciones finales del caso,
tienen muchas dificultades con el diagnóstico y con llegar a un diagnóstico. El inicio del tratamiento pues no fue el adecuado, se tardó y se le dio salida. El área geográfica y la incidencia, pues digamos, hay países de alta circulación de tuberculosis y donde se hizo el diagnóstico, pues no es una zona de alta incidencia, por lo cual eso dificultó la sospecha diagnóstica de la tuberculosis, que tal vez en nuestro medio, pues que la incidencia es similar, pero lo hubiéramos sospechado un poco más. En el interrogatorio inicial ellos son conscientes de la falta de información con el contacto estrecho que tuvo el paciente. El paciente tenía poco contacto con el entorno médico y no solo con un médico, sino que asistía a varios sitios de atención primaria y no tenían una sistematización de las historias clínicas, lo que dificultó el seguimiento y pues la alta sospecha del médico que solicitó la biopsia de peritoneo fue lo que llevó finalmente, después de un proceso diagnóstico y de haber recibido el tratamiento, a llegar a este diagnóstico. Esta paciente pues tenía, si bien es cierto, el factor más importante para hacer tuberculosis pulmonar o extrapulmonar es la VIH, hay otros estados de inmunosupresión que la paciente los tenía, como es el hecho de tener diabetes, mellitus, enfermedad renal crónica y la edad, los extremos de la vida que se asocian a riesgo de infección por tuberculosis y un contacto estrecho positivo con un paciente positivo para tuberculosis. Digamos que al interrogatorio ellos hacen como el reconocimiento de que se debió indagar al principio. Dentro de los factores de riesgo para la peritonitis tuberculosa, pues tener una tuberculosis pulmonar primaria, un líquido peritoneal con predominio de linfocitos, una peritonitis con poca respuesta o que recidive, que también lo cumplía nuestra paciente, con una prueba para bacilos alcohol resistentes positiva al principio, que el rendimiento no es el adecuado y la mayoría de los diagnósticos se hacen por cultivo, pero en el caso de nuestra paciente en la biopsia se encontró y se confirmó en los cultivos y también anotan que la sensibilidad del cultivo puede llegar en algunos casos a ser solo hasta el 30% de los pacientes, que ellos reconocen que no es un diagnóstico fácil, pero que sí tenían como herramientas para haberlo sospechado desde el principio. El interrogatorio no fue adecuado, hubo demora en recibir los resultados del cultivo, el paciente fue enviado a la casa con una infección activa. Esto, digamos que ellos sí lo notan como una cosa bastante grave. Yo pienso que en el sistema de salud de Estados Unidos, pues estas cosas, que se les pasen estas cosas o que pase esto por demoras, es una cosa alarmante, pero que en nuestro medio, pues para nosotros, no sé, pero no pienso que sea tan descabellado y esta es la realidad de nuestros pacientes. Nosotros enviamos a la casa pacientes con sospechas y muchas veces nos llevamos las sorpresas un mes o 2 meses después de encontrar pacientes con tuberculosis o con otras enfermedades infecciosas que estaban en casa y la demora de los exámenes retrasa los diagnósticos. Es importante la toma de la PCR que da un diagnóstico de infección por micobacteria tuberculosa mucho más rápido que esperar, como en nuestro caso, el reporte de la histología y del cultivo. La toma de la PCR hubiera agilizado el diagnóstico en este caso y se hubiera podido hacer de los estudios iniciales y de las biopsias y hubieran tenido el diagnóstico más rápidamente. La medición de el adenosín de aminasa en la primera muestra también, como vimos, se demoró bastante y fue hasta después de 13 días y de haber estado en casa que se encontró el diagnóstico. Esta paciente se planteó en la realización de la biopsia por laparoscopia. Hay que saber que la sensibilidad de la biopsia por laparoscopia de la inspección visual pues es operador dependiente y solo cuando una peritonitis asociada a tuberculosis tiene nódulos peritoneales es que el laparoscopista o el cirujano puede verlos y puede hacer el diagnóstico con una sensibilidad que oscila entre el 84 y el 100%. Sin embargo, si no tiene nódulos peritoneales, pues esta sensibilidad es mucho más baja, que en el caso de nuestra paciente no lo encontraron.
Otro punto importante de discutir de esta paciente es el hecho de haber tenido un episodio de osteomelitis y en esa localización que tenía la paciente. Se consideró que las lesiones óseas de la columna eran secundarias también a compromiso de una tuberculosis extrapulmonar. La localización en el esternón, si bien se puede presentar, no es de las más frecuentes, está más asociado a infección por Mycobacteria tuberculosa, pero en pacientes que utilizan drogas endovenosas. Estos pacientes también tienen compromiso de esas vértebras lumbares y torácicas inferiores y realmente es un diagnóstico raro. La clínica de esta presentación de osteomelitis a ese nivel es dolor e hinchazón y síntomas como de infección a ese nivel y con alguna frecuencia pueden requerir un desbridamiento quirúrgico. En esta paciente pues se realizó resección de esa lesión, se le inició el tratamiento el tratamiento tetraconjugado para tuberculosis, se evaluaron los factores que tenía para infección por microorganismos multidrogo resistentes, donde el más importante pues no lo tenía, que es tener un tratamiento previo para tuberculosis, la exposición a una persona con tuberculosis fármaco resistente, por lo cual en ese punto se indagó a su esposo y las pruebas de sensibilidad a los fármacos habían sido sensibles, por lo cual se descartó ese otro factor. Y el tercero, que es residir en un área con alta prevalencia de micobacterias multidrogo resistentes, que puede llegar hasta el 10%, el cual se descartó que tampoco lo tenía. Se le inició el tetraconjugado y es importante, unas consideraciones importantes en el tetraconjugado y diálisis. La isoniazida y la rifampicina no se ven afectadas por la hemodiálisis, se le pueden dar a la dosis usual y sin ninguna alteración. La piracinamida se elimina mediante la diálisis y por eso debe administrarse después de realización de la terapia. Y el etambutol está asociado con mayor frecuencia a episodios de ceguera en pacientes con enfermedad renal crónica, por lo cual se sugiere el cambio de etambutol por una fluoroquinolona. Se indicó a la realización de Mantox a todos los pacientes de su turno de hemodiálisis para búsqueda de tuberculosis latente, y en el seguimiento fue evaluada posteriormente con una radiografía de tórax que no tenía enfermedad activa. Esto ya se los había comentado. Cuando el esposo fue diagnosticado, le indicaron radiografía, mantos y profilaxis, que la paciente no lo aceptó, y en el final del seguimiento de esta paciente, su tratamiento con etambutol y piracinamida fueron lo que se continuó para minimizar la toxicidad adicional. La lesión del esternón resolvió después de 2 meses de tratamiento. Posteriormente presentó episodios de náuseas, emesis y nuevo dolor abdominal, y encontraron una lipasa elevada, hicieron diagnóstico de una pancreatitis, la cual recibió tratamiento conservador y resolvió completamente, y su tratamiento final para esta tuberculosis es isoniazida, rifampicina y moxifloxacina por 1 año de tratamiento, fue la propuesta diagnóstica. El diagnóstico anatómico final es una tuberculosis pulmonar hiperitoneal y una una osteomelitis del esternón por tuberculosis. Como comentarios ya finales de la revisión, ver todo en retrospectiva es muy fácil siempre cuando hacemos el diagnóstico final, no solo acá, sino en los pisos 13, y uno dice para atrás, no, pues sí, pues si se hubieran dado cuenta que el paciente tuviera tuberculosis, el esposo, y este cuadro, pues hubieran hecho el diagnóstico de una vez. Pero como dice el doctor Hincapié, a este paciente le faltó interrogatorio. La anamnesis es el primer examen y ya está en el post, y se le debió aplicar a esta paciente, hubiera facilitado un poco el diagnóstico, el tiempo de tratamiento de este paciente. Ese es el caso. Gustavo pidió la palabra. Gracias, Andrés. Buena charla, muy buena charla. Pues lo que pasa es que es el hospital de Massachusetts, ¿no? Ellos no se les escapan muchas cosas. Tú tienes la razón. En el caso de las peritonitis bacterianas asociadas a catéter, es una enfermedad poco letal y muchos pacientes se van para la casa y vuelven cada 72 horas, como esa paciente que está en hemodiálisis. Entonces ahí se les puede ir poniendo el antibiótico. Porque las peritonitis asociadas a catéter por gérmenes tipo tuberculosis son poco probables. Obviamente hay que sospecharlas, como en este caso, y el que no sospecha no diagnostica. Pero esa es una posibilidad. Hoy en día
no es una corriente fuerte, pero sí trata de dejarse por lo menos nistatina a todo paciente que requiere tratamiento antibiótico para una peritonitis, porque el cuadro de una peritonitis por hongos, perdón, es así como nos lo venían contando. Es una paciente que hace una peritonitis bacteriana y vuelve con otra peritonitis con cultivos negativos. Esos pacientes son muy frecuentes que vengan es más bien con una peritonitis por hongos pues obviamente también una peritonitis con tuberculosis puede pasar sobre todo en nuestro medio. Y finalmente el otro dato que hay que mencionar es que estos pacientes que ya tienen su edad, que tienen diabetes mellitus, que tienen eh, pérdida de peso involuntaria, pues como lo venía mencionando, esta paciente, pues obviamente, aparte de una tuberculosis, es una neoplasia, ¿no? Pero bueno, Gustavo, entonces, ¿qué nos quería comentar? No, quería como agregar que, aunque eso lo hicieron en el 2013, con la guía actual ya la paciente, pues siendo estricto, no estaría cumpliendo el criterio diagnóstico de peritonitis ósea catéter. Ahorita el criterio son 3 y debe tener 2 al menos. Un cultivo positivo, la clínica, que sea dolor abdominal, la sintomatología, y otro que tenga más de 100 leucocitos, pero con más del 50% de neutrófilos. En todos los registros que nos provea, pues nunca tuvo más del 50% de neutrófilos. Entonces, bueno, por algo hubo ese cambio en los criterios diagnósticos y de pronto actualmente, si hubiera llegado a la paciente así, hubiéramos hecho el abordaje como Vega lo comentaba desde la CITIS y de pronto se hubiera llegado al diagnóstico más rápido. Lo otro es que la guía también recomienda, como usted nos comentaba, de solicitar los cultivos control a las 72 horas en caso de que el primero haya sido negativo. Si el segundo sale negativo, y hay que pedirle a todos los pacientes cultivos especiales, tanto para hongos como para micobacterias, dado que la sensibilidad que refieren para los cultivos tomados en peritonitis asociada a diálisis peritoneal son sobre el 85%, que no es tan despreciable como si lo es para la peritonitis asociada en el paciente con cirrosis. Gracias. Ok, gracias. No, mira, lo que pasa es que yo creo que el diagnóstico, por lo menos en nuestro medio, se hace, ¿sí? Porque aquí uno que hace todo primer episodio de asitis, uno lo funciona. Como ya no se está realizando, así como tú lo dices, diálisis peritoneal, pues sí, uno lo que hace es que le hace la paracentesis, le toma muestras, en esta paciente todo salió negativo, probablemente la imagen de abdomen, pues más adelante obviamente se ve el engrosamiento peritoneal y todo eso, pero aunque no lo tuviera, aquí ya todos les pedimos adenosín de aminasa. Y a ella le salió alta, lo que pasa es que salió menor a 30, porque por encima de 30 ya la sensibilidad es mayor al 90%, pero sí le salió por encima del corte de ellos que es 7,6. Entonces, y aquí el laboratorio y los cortes son casi iguales. Entonces, el punto es que aquí el diagnóstico no creo que se ha podido hacer un poco antes, pero sí se hace, porque aquí tú le pides a todos A y finalmente termina saliendo positivo en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Pero sí de pronto a rescatar que en un paciente con derrame pleural, asitis o alguna infección que los cultivos salgan negativos, a pesar de que las pruebas microbiológicas salgan negativas, uno siempre debe plantearse la posibilidad de hacer una biopsia. Lo digo porque también a veces uno ve que en líquidos pleurales linfocíticos con adenosín de aminasa ahí como entre su merced y mi señora que llaman, como que paran ahí los estudios. No, realmente está después, pues obviamente podemos hacer una biopsia pleural. No sé si de pronto con quién pasé usted revista que vimos una... Ah, bueno, y otra cosa, que el laboratorio, eso sí no pasa aquí y eso sí de pronto no es solo en nuestra institución, en muchas instituciones, cuando sale positivo nada, no avisan. Y no es infrecuente que el paciente recurra y uno se ponga menos para clínicos previos y salga positivo. Largo fue el que la otra vez se dio cuenta de una adenosín de aminasa. Le salió, encontró una adenosín de aminasa alta de una hospitalización previa de un paciente con derrame pleural. Entonces, pues realmente nosotros tenemos como la gran ventaja, como dice Gustavo, pues con el adenosín de aminasa podemos hacer el diagnóstico y arrancar, pero
Si sale negativa y persistimos con la sospecha, pues la biopsia es una buena opción y nuestro equipo pues ya tiene estudios de tuberculosis y todo eso. Otra cosa es que no sé si el ADA lo tomaron de la primer líquido acítico que sacaron, y pues sí está demostrado en varios estudios que cuando el líquido es hemorrágico o estamos en el escenario de, de un hemoperitoneo, puede disminuir el rendimiento del ADA por coagulación de la muestra. Incluso se ha reportado que hasta se puede disminuir en un 50%, digamos que el valor del ADA. También por eso la importancia de la primera toma en esta paciente del líquido, en donde salió con ese recuento de eritrocitos tan alto. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta, y también en este caso, es el valor de la PCR, ¿no? Que pues en realidad hasta hace muy poco se había estudiado cuál era el rendimiento de la PCR, y lo que se ha encontrado hasta el momento es que es muy bajo, al igual que el líquido pleural. O sea, no se utiliza como el gol estándar ni nada de eso, y por eso pues hay que recurrir a la biopsia, porque si no entonces solicitaríamos solamente el GeneSpert o la PCR, pero en realidad es muy bajo el rendimiento de este examen. A propósito de lo que dice Diana, ¿usted le piden vaciloscopias a un líquido peritoneal? Siendo que Pues se solo le puede sale pedir, positivo en pero el 3 solamente al con un 5%. rendimiento del 3%. Ajá, entonces, Es muy bajito, realmente uno no debería solicitarlo. Respecto a lo que estaba diciendo Gustavo, es cierto, en los países con alta prevalencia como nosotros, pues los puntos de corte son más altos, pero con eso sería el diagnóstico. Acá el punto de corte en Colombia es de 36, con una sensibilidad del 100%, una especificidad del 97%. Algo que quería adicionar respecto a la nueva guía de peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal, es que ellos pueden presentarla sin estar asociado al catéter, ¿sí? Porque en este caso este paciente específicamente no tenía criterios para estar asociado. Digamos que si hubiera tenido los criterios que son de peritonitis en paciente con diálisis peritoneal, hay que tener en cuenta que tienen que tener las características, ya sea de que tenga secreción purulenta por el catéter, o que se pueda demostrar que haya colección o inflamación de tejidos blandos en la ecografía que se haga del túnel del catéter, ¿sí? Entonces esa pues también era como otra aclaración que quería hacer. Y finalmente lo otro es que pues en cuanto a la parte del rendimiento de los cultivos, que sabemos que pues no es bueno, y pues que esos cultivos se deben tomar en frascos de hemocultivos, es que la recomendación estaba para aumentar el rendimiento de ellos de hacer una centrifugación de 50 a 100 cc de líquido peritoneal, y pues generalmente lo que nosotros vemos es que se recogen como 30 cc, 20 cc, entonces eso también hace que en caso tal de que estemos frente a una peritonitis bacteriana, pues entonces esté disminuido el rendimiento del examen. Y en este paciente que tenía el antecedente, digamos, de exposición, sí, claro, a una persona con tuberculosis, pero que a esa persona se le hicieron todas las pruebas de sensibilidad, y lo que reporta el caso es que era sensible y que en teoría estaba tratado. Seguramente, pues de ahí fue la infección, pero en otros casos también tendríamos que mirar si en el contexto de este paciente que tiene factores de riesgo para inmunosupresión, podría tratarse también de una tuberculosis por bacterias, una infección por micobacterias no tuberculosas. Es otra de los posibles etiologías que deberíamos tener en cuenta.